Así que bueno, comencemos. En principio, bueno, mi nombre es Javier Mosnac, soy el director comercial de Altai para Caribe y Latinoamérica, lo que llamamos en breve, digamos, en corto, CALA. Eh, bueno, les quiero dar la bienvenida, obviamente, a este webinar y también, obviamente, agradecerles por reservar parte de su tiempo para atender el seminario. En principio, una aclaración antes de comenzar. El seminario está principalmente dirigido, aunque no es exclusivo, digamos, a personas dedicadas a la parte principalmente de ventas o marketing, de soluciones Wi-Fi, y bueno, que quieran desarrollar negocios con Altai, obviamente, ¿no? Les mostraremos, digamos, con un enfoque más bien comercial y sin entrar en demasiado detalle técnico, pues justamente el enfoque que decía recién, aspectos, o sea, diversos aspectos que, digamos, comenzando, por ejemplo, quién es Altai, para entender a aquellos que no conocen la marca o que son nuevos a manejar la tecnología de Altai. Obviamente, mostrar nuestro diferenciador tecnológico, que es una de las cosas importantes, que tenemos con otros fabricantes del mercado, sin entrar en detalles de una mención, digamos, de comparativas particulares entre marcas, porque no es el objetivo. Ver rápidamente los productos, no entrar en demasiado detalle, porque no tiene demasiado sentido y además de aburrirlos, no tiene justamente el enfoque de esta presentación. Bueno, y después directamente ir a las aplicaciones y los casos de éxito, es decir, las aplicaciones que Altai o normalmente desarrolla, cómo están clasificadas y cuáles son los casos de éxito que, digamos, no voy a dar todos, seguramente alguno por cuestiones de tiempo me pueda llegar a saltear, pero los casos de éxito que tenemos principalmente en la región y que obviamente los comerciales o gente de marketing les va a permitir de alguna manera saber con sus clientes en qué proponerles, ¿no? Pues si tienen clientes en un segmento de mercado, que sepan que en ese segmento tenemos una solución adecuada. Bueno, para los que no conocen Altai, obviamente mostrarles quiénes somos, una compañía fundada en el año 2006, basada en Hong Kong. Tenemos nuestra área de investigación y desarrollo en Shenzhen. Ese es nuestro equipo de investigación. Solamente nos dedicamos a la parte de tecnología Wi-Fi para acceso, pero en particular estamos enfocados en lo que son soluciones carrier class, es decir, en contraposición a lo que serían soluciones end user u hogareñas, ¿no? Tenemos un portafolio de tecnología para instalaciones indoor y también outdoor. Principalmente nacimos en el segmento de instalaciones en exterior de Wi-Fi. Tenemos un diferenciador que yo les mencionaba, un diferenciador tecnológico, que es una tecnología Wi-Fi de súper largo alcance, que es única en el mercado. Es decir, no hay otros fabricantes que tengan esta tecnología y que voy a desarrollar en algunos slides más adelante. Tenemos una presencia en más de 100 países en todo el mundo. Y la venta que realiza Altai no se hace en general de manera directa, sino que es a través de canales, redes de canales, sean distribuidores mayoristas o integradores, partners de cada país. Entonces, bueno, Altai, como les decía, tiene diversas patentes en lo que tiene que ver con la tecnología de Smart Antena para el manejo de, digamos, de acceso tipo multibeam en la transmisión de esas antenas, de esos radios, manejo de interferencia, mitigación de interferencia. Hay diversas patentes, o sea, el desarrollo de la tecnología es realmente de Altai. En principio, lo que desarrolló Altai en un comienzo era lo que se pretendía hacer para llegar a un alcance importante en ambientes exteriores, dado que en un ambiente exterior lo que se trata de hacer, dado que es costoso cada uno de los sitios, lo que se trata de hacer para que sea viable una solución de Wi-Fi exterior es que las distancias sean largas, o sea, hacia el terminal, pensando en tecnología de acceso, porque Altai, dicho sea de paso, no se enfoca, si bien se puede hacer enlaces de bridge inalámbricos, Wi-Fi, no estamos enfocados en ese negocio, ¿no? en ese segmento de soluciones. Entonces, para lograr una distancia muy grande dentro de un ambiente exterior,
hay que afrontar diversos problemas, entre ellos la interferencia y los niveles de potencia. La interferencia para lograr una relación señal-ruido saludable. Entonces, ¿qué pasa? En un access point típico de mercado, lo que sucede es que el terminal, el cliente que tiene su terminal de acceso, puede recibir la señal porque obviamente el access point tiene una potencia que puede ser importante dentro de lo que permite el estándar, obviamente, y con que puede ser de alta ganancia. Entonces, obviamente, el terminal puede ver al access point, pero lo que normalmente sucede es que el access point no escucha el terminal porque el terminal tiene una potencia muy baja y una ganancia de antena muy baja. Entonces, ante este escenario de grandes distancias, de varios cientos de metros, ¿cómo hacemos para que la señal del terminal llegue hasta el access point? ¿Se puede aumentar la señal de Wi-Fi del terminal? La respuesta es no. Entonces, ¿qué estrategia se implementó Altai para tener una distancia muy larga hacia el terminal y escuchar al terminal, obviamente, porque una conexión es justamente eso, son los dos lados comunicándose? La clave es justamente utilizar una tecnología especial, en este caso Altai utilizó la tecnología de Smart Antenna, que aprovecha las reflexiones de la señal, ahora vamos a ver un poquito más. Estos son los únicos detalles técnicos que voy a hablar, pero básicamente no se puede explicar esto sin esta información. Y tiene además implementación de un algoritmo adaptativo de mitigación de interferencias, eso de desarrollo propio. Y además una optimización de throughput que es un plus para optimizar el ancho de banda que experimenta el usuario. Entonces, el control adaptativo de mitigación de interferencia, el algoritmo adaptativo de mitigación de interferencia, lo que permite es mitigar el ruido, o sea, bajar los efectos del ruido en un ambiente exterior, que justamente todos los equipos en exterior están expuestos a un ruido mucho mayor que los equipos de interior, de manera tal de que el access point pueda escuchar al terminal con una relación señal a ruido mejor. Al bajar el ruido, la señal es mucho más, está muy por encima del ruido, entonces la distancia que se puede lograr son mayores. O, digamos, a distancias menores se puede lograr un throughput mucho más saludable. Entonces, de esta manera, el terminal puede ser escuchado por el access point básicamente por este algoritmo de mitigación de interferencias y por tener antenas sectoriales, todas funcionando en un solo canal Wi-Fi, ¿no? Entonces, es como si el equipo, en este caso, que es un MIMO 8x8, para el equipo que es único de Altai, permite ser, el terminal permite ser escuchado por el access point a una distancia muy grande, porque es como si el equipo estuviera escuchando por varios oídos, digamos, por eso está la imagen, para ejemplificar que no solamente está escuchando por un radio, sino que tiene 8 radios. Eso le permite ganar en link budget una capacidad adicional que no tienen otros access points en el mercado. Entonces, en definitiva, ¿qué sucede? Cuando el access point lo que puede hacer es identificar dónde está físicamente el terminal, instante a instante, obviamente, porque habla con varios terminales, y escuchar con preponderancia sectoriales. Siempre, además de estar escuchando en la dirección correcta, está usando antenas sectoriales. Entonces, eso genera en la recepción, que es básicamente el problema, genera un nivel de señal recibida por el access point. Pero las señales en reflexión, ¿no?, que reflejan diferentes obstáculos, más el algoritmo de mitigación de interferencia, hace que el terminal sea escuchado con mayor definición, llamémoslo así, con mayor sensibilidad. Entonces, ¿qué trae aparejado esta tecnología en comparativa con un access point típico de mercado? Un access point típico, bueno, hay de 100 metros, 150 metros, a lo más hemos visto 200 metros en ambientes libres, o sea, en lo que se llama line of sight, en situación de línea de vista, llegando a, como decimos, 200, 300 metros. En este caso, la solución de Altai lo que permite es llegar hasta una capacidad, hasta una distancia de hasta 1 kilómetro. Entonces, estamos más que triplicando la distancia en línea de vista, en una solución omnidireccional, y además, como la relación entre la distancia y el área es una relación cuadrática, se podría decir que estamos alrededor de 10 veces el área respecto de un access point típico de mercado. Eso trae aparejado varias ¿no? O sea, por un lado, esto permite que con
mucha menor cantidad de access points yo pueda cubrir la misma área, o sea, minimizo la cantidad de base station por área o de access point por área. Eso reduce el CAPEX y el OPEX. ¿Por qué el CAPEX? No solamente en equipos, sino que teniendo en cuenta una instalación en ambientes exteriores, la cantidad de infraestructura que hay que poner para montar los equipos muchas veces resulta más costosa que el equipo en sí, ¿no? Entonces, eso por un lado, no solamente por la torre, sino porque hay que pagar tal vez por un sitio, arrendar un sitio, hay que llegar con un backhaul, hay que poner energía, todo eso es un costo muy alto, además de tener la posibilidad de que con menor cantidad de access point, menos tiempo, ¿no? Entonces, mediante este esquema, lo que se logra hacer es reducir hasta un 60% el costo de adquisición de la solución, ¿no? Dicho sea de otra forma, si hay un cliente que tiene un área específica para cubrir al 100% con Wi-Fi, obviamente cuál es el área a cubrir, entonces con una tecnología típica de mercado de cualquier otro fabricante, que no sea esta tecnología MIMO 8x8 de largo alcance, tendría que poner esta cantidad de access point, ¿no? Poblar en sitios y a veces no se puede por una cuestión de posibilidad de hacerlo, porque por ahí en los sitios intermedios o los sitios interiores no hay infraestructura o no se puede porque circulan vehículos o lo que sea, ¿no? Entonces, la opción de poner una tecnología como la del Type permite hacer esto, es decir, reemplazar un montón de access point y un montón de infraestructura, backhaul, energía, etcétera, por mucha menos cantidad. Entonces, bueno, aquí hay un análisis, pero en definitiva lo que intenta hacer el análisis es ver entre una tecnología, por ejemplo, Mesh estándar versus la tecnología que propone Altair, que es una tecnología celular, no porque sea un access point de empresas celulares, digamos, de banda licenciada, sino por todo lo contrario, es el esquema no licenciado, pero con el mismo concepto de celdas, o sea, de un equipo, un área de cobertura, otro equipo, otra área de cobertura, ¿no? Entonces, la principal ventaja es no solamente en equipos, sino en sitios y backhaul. O sea, si yo me ahorro esta parte del backhaul y el sitio por tener una mínima cantidad o me ahorro una buena parte, el costo de la adquisición de la solución es mucho menor. Yendo más al portafolio de soluciones para definir un poco las características principales, todos los equipos de Altai, o sea, todo el portafolio de Altai tiene equipos para exterior y equipos para interior. Son Carrier Class, tenemos Carrier Class y obviamente equipos también industriales que voy a mencionar después. La gran mayoría, salvo un equipo en particular, son de banda dual, es decir, 2.4 y 5 GHz, y todo el portafolio prácticamente de Altai está en el último estándar AC, y algunos equipos en el estándar Wave 2, conocido como estándar AC Wave 2. Los AP de exterior son todos con calidades de soporte de condiciones ambientales exteriores IP67 y IP68. Soportan rangos de temperatura muy amplios, menos 40 más 60, los industriales obviamente más. Una humedad del orden, o sea, de 100%, aceptando condensación, que no es un dato menor. Manejan 16 red por banda, calidad de servicio, manejo de VLANs, aislación del tráfico por VLAN, etc. Y tenemos versiones en prácticamente todos los segmentos omnidireccional y sectorial. Y bueno, en todos los segmentos de productos tenemos la posibilidad de minimizar la cantidad de access point por área, ¿no? Entonces es un beneficio interesante. Voy a mostrar algunos casos más adelante. En lo que tiene que ver con la segmentación por cobertura, es decir, tenemos equipos de lo que se llama pico cobertura, coberturas pequeñas, ¿no? Lo que son equipos de entry level en general, equipos de costo bajo o medianamente bajo, digamos, que compiten en ese segmento, no para una solución hogareña, sino para una solución más de mayor nivel, más no tan end user, sino de operador o ese tipo de clientes. Ahí están los equipos, los nombres, ahora menciono un poquito más en detalle la segmentación en otro slide. Pero básicamente en el segmento bajo obviamente competimos contra marcas que seguramente ustedes conocen,
del segmento digamos, inferior. En el rango medio, ya con coberturas mayores, son equipos ya, bueno, MIMO 2x2, como en este caso, MIMO 3x3, tanto para interior como exterior, pero ya un equipo de rango medio, llamémoslo así, en términos de precio-prestaciones, que ya compiten con ciertos players. Se mencionan algunas marcas para, o sea, lo que es segmento bajo, típicamente con D-Link, Ubiquiti, MikroTik, todo el mundo los conoce. En un rango medio estamos hablando de Cisco, Aruba, Ruckus, ese tipo de tecnologías. Entonces, digo, es como más comparable, digamos, en un segmento medio. Y en un segmento de lo que es el segmento alto, es prácticamente los equipos de macro cobertura, que yo les mencioné que llegaba hasta 1 kilómetro en situación línea de vista, pero hay una versión sectorial que tiene una ganancia antena mayor y que tiene la posibilidad de llegar hasta 1.7 kilómetros. Es el único equipo en el mercado que llega a esta distancia en sectorial, y el omnidireccional también es el único en el mercado. Por eso también está en la punta de la pirámide, porque no hay espacio para otros competidores, básicamente contemplando ese concepto, ¿no? Aquí está un poco el portafolio, no me voy a meter demasiado en detalle por lo que dije al comienzo, pero sí mencionar algunas cositas. En la parte de arriba, superior, están las diferentes opciones de la 8, que es el equipo de macro cobertura. Ahí ven que en 2.4 es MIMO 8x8, en 5.8 es 2x2. El mayor de los estándares, ahí se ven un poco las distancias, los anchos de banda de data rate, y la cantidad de usuarios concurrentes, que es un dato que siempre nos consultan. Si ven la cantidad de usuarios concurrentes, generalmente hasta incluso algunos de entry level, como son los C2, C2S, tienen una capacidad bastante importante, obviamente lo que se llama by design, es decir, por diseño. En la práctica, mismo por las condiciones ambientales, por las interfaces de los usuarios, etcétera, muchas veces ese máximo no se logra, no lo logra ningún fabricante, porque obviamente hay retransmisiones, hay velocidades diferentes, etcétera, que hacen que la capacidad máxima en cualquiera de los fabricantes de Wi-Fi nunca se termine de lograr. Pero bueno, son las capacidades, digamos, indicadas por la documentación. Eso en el portafolio de equipos de exterior. En el portafolio de equipos ya más para interior, obviamente, o sea, un equipo de exterior obviamente se puede instalar en un ambiente interior, pero por la relación de costo, porque tiene un enclosure, digamos, una carcasa a prueba de agua, con un montón de características que hacen que sea adecuado para ambiente exterior, obviamente va a ser un poco más costoso, ¿no? Entonces, para ambiente interior estamos con un equipo que no soporta, digamos, no es IP67, porque no es necesario, digamos, básicamente. Entonces tenemos equipos de alta performance, como son los equipos de la línea 3, A3C y A3W para techo y pared. O sea, van a ver que todas, como en la anterior, hay versión omni, versión sectorial. En la mayoría de los casos hay siempre opciones en cada segmento. El segmento que mencionaba acá es como el segmento medio entre estas dos líneas, ¿no? Y acá es lo mismo, o sea, básicamente hay opciones omni y sectoriales en el caso de lo que se llama affordable o affordable single band. En este caso tenemos la opción, me falta un equipo acá, son equipos omnidireccionales como este y sectoriales. Acá es un equipo sectorial de banda simple, pero hay una opción con antena externa, con la posibilidad de conectar antena externa, que yo pueda ahí hacerlo con una antena de mayor ganancia sectorial. De hecho, hay mucho despliegue, por ejemplo, en México. Pero también puedo poner antenas omnidireccionales, ¿no? Entonces eso me permite, digamos, afrontar cualquier escenario en donde el equipo se pueda poner en la parte central o en una parte lateral, ¿no? Acá hay un equipo industrial que acabamos de lanzar al mercado, de hecho ya lo presentamos en algunas ferias de telecomunicaciones, que es un equipo industrial, es un equipo que tiene características especiales, tiene rango de temperatura mayor, tiene un tratamiento interno de un material especial que permite lograr estos rangos de temperatura, y tiene interfaces especiales, pero bueno, básicamente es un nuevo equipo eh, que bueno, que acabamos de lanzar al mercado, que también son de banda dual y bueno, con el estándar 802.11 AC Wave 2.
Esto, como dice ahí, tiene un tratamiento de grafeno, que es digamos, un nuevo material que salió hace ya un tiempo, que tiene propiedades muy interesantes para este tipo de dispositivos. Por último, y no menos importante, sino que creo que es una de las cosas más importantes de cualquier sistema, es que contamos con una solución de gestión que que se llama Altai Care en este caso, y hay una opción también de un dispositivo. Pero básicamente la solución consta de tres partes. Las dos principales son la gestión de todos los equipos Altai en una interfaz gráfica para hacer cuestiones de gestión de red. O sea, típicamente lo que se llama Wi-Fi Network, de tener una interfaz gráfica, bueno, linkeada con Google, que uno puede ver los access points típicamente, principalmente cuando son equipos montados en el exterior. Y obviamente, no menor, es una plataforma, una módulo de servicio, ¿no? Entonces yo puedo ver para clientes prepago, pospago, manejar paquetes diferentes digamos, de tipo de servicio, cobrando diferentes tarifas, y puedo ver un montón de cosas relacionadas típicamente a los servicios que estoy dando, manejar el ancho de banda, dar acceso por un cierto periodo, con tickets, generar tickets de vouchers para ingresos. Y una cosa muy interesante es que, bueno, aparte de poder desplegar un portal cautivo, es que tiene un módulo incluido dentro de lo que es el licenciamiento, eh, incluido que permite hacer campañas publicitarias, ¿no? Invasivas. Entonces, es todo un módulo. También se pueden exportar los datos para hacer análisis Big Data posteriori, ¿ok? Entonces, tenemos una solución eh, digamos, completa, Carrier Class, con equipos de varios niveles, con equipos para interior y exterior, y con equipos de diferentes relación precio-performance, digamos, ¿no? En cada segmento tenemos ciertas ventajas que ustedes la van a apreciar según desarrollen un proyecto, y van a ver cómo en varios proyectos de los que voy a mencionar ahora, hubo siempre un diferenciador que tiene que ver con lo tecnológico por un lado, y en algunos casos por lo comercial o por lo económico, ¿no? Justamente por el tipo de tecnología que maneja Altai. Una cosa muy importante a mencionar es que todos los equipos Altai en general tienen lo que se llama MTBF, o tiempo medio de falla, o una vida media, bastante grande. Es decir, los A8 por ejemplo, son del orden de 10 años, el resto de los equipos 6 y 8 años, con lo cual estamos hablando de equipos que se pueden poner en lugares desatendidos con o sea, sumamente longevos, con una longevidad muy alta, ¿no? Y no menor, porque eso permite bajar los costos de operación también, ¿no? A veces llegar al sitio es más costoso que reemplazar el equipo, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de lo que es las soluciones de Altai, de equipamientos y gestión, es una solución completa. Altai solamente está enfocado en Wi-Fi, con lo cual, digamos, al ser nuestro foco de negocio, nos permite justamente gestionar de una manera muy fuerte para nuestros clientes, que son básicamente no los clientes finales, sino los integradores, los partners en general. Yendo más, ahora sí, a pasar a la parte de aplicaciones, que yo creo que va a ser lo más interesante para ustedes. Yo esta presentación la vamos a poner online, ya está siendo grabada para que ustedes la tengan en nuestras redes sociales, y pueden rever lo que tiene que ver con la parte técnica. Si alguno tiene dudas respecto de la información técnica detallada, obviamente nos puede escribir y le vamos a hacer llegar los brochures y toda la información técnica, ¿no? Desde el punto de vista de aplicaciones, tenemos lo que se llama banda ancha inalámbrica, que prácticamente engloba lo que serían proyectos de gobierno, lo que se llama Wi-Fi público, y operadores, ¿no? Entonces, en un caso se cobra por el servicio, en otro, en general, no. Pero los operadores, lo que llaman WISP o WISPeros en la jerga, utilizan esta tecnología para, digamos, obviamente los equipos son los mismos, pero digamos, hay esquemas de soluciones que nosotros manejamos que tienen que ver con ese segmento de mercado. Hay otra opción dentro de otro segmento de aplicaciones que tiene que ver con las redes privadas e industriales. Esto llamamos a lo que se conoce como Wi-Fi aplicado a lo que es corporate, digamos, o pymes,
donde el Wi-Fi se utiliza como infraestructura propia del cliente. Entonces, no es para vender el servicio, no es para dar el servicio gratuito, sino para usar el servicio internamente para logística, para comunicaciones internas, y acá engloba los puertos de contenedores, área de manufactura, estadios, auditorios, hospitales, fábricas, warehouse, galpones, lo que a ustedes les ocurra, área de mantenimiento de aeronaves, por ejemplo, lo que a ustedes y hay muchos más, se le puede ocurrir como proyecto, porque no están ejemplificados aquí, por ejemplo, se usa también para ambientes de agricultura, ¿no? Para ese tipo de comunicaciones. Y hay un tercer segmento, que es la parte de Wi-Fi, que bueno, no es necesario por ahí hablarlo ahora porque es muy específico y tiene que ver con las soluciones directamente para los operadores móviles. Yendo un poco a los casos de éxito, Altai en la parte de redes de gobiernos y redes de gobierno y operadores tiene, bueno, acá he ejemplificado algunos de los proyectos, tenemos ahí resumidamente, ahora voy a entrar en detalle en algunos de ellos, no en todos, pero sí mencionarles que tenemos la solución en Colombia, que es, en cada país los gobiernos intentan, digamos, sortear el problema de la brecha digital, soluciones tanto en escuelas como en lugares públicos, en plazas, en parques, en entidades de gobierno, para que la gente se pueda conectar. Incluso en algunos lugares dan laptops o tabletas para que facilitar, no sé, gente de la tercera edad o chicos tengan acceso al sistema. Y en Vive Digital ganamos un premio en el Congreso de Móviles de Barcelona, justamente por un premio a la innovación y a una solución que tiende a dar un beneficio a la comunidad. Eso era más bien en zonas específicas, más bien no tan concurridas, pero sí importantes, de mucha importancia desde el punto de vista de la cobertura, pero también hicimos instalaciones de también redes de gobierno aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde es una ciudad muy concurrida, donde los niveles de interferencia son altos y las capacidades necesarias son altas. Son equipos que prácticamente a la fecha, después de varios años, no han fallado. Ya en la parte de redes de operadores, tenemos como cliente a Claro en República Dominicana, cliente sumamente exigente, que tenía la necesidad de poner equipos en una cabina, ahora voy a mencionar más en detalle, para dar Wi-Fi a sus clientes. Tenemos los proyectos en Mérida, en México, también un proyecto de gobierno, el proyecto de Baja California, también de 5 ciudades, ahora voy a mencionar un poquito más en detalle, el Parque Arqueológico de Teotihuacán. También hay un proyecto de banda ancha móvil, esto no lo voy a decir, que en Jamaica se hizo una red completamente Wi-Fi, como un operador móvil netamente Wi-Fi para clientes de tipo prepago, ¿no? Y también tenemos proyectos de Wi-Fi con monetización, es decir, con un Wi-Fi que permite, de alguna manera, ser un Wi-Fi tal vez gratuito, pero que el negocio está en la parte publicitaria o en la recolección de datos de los usuarios, alguna de las dos cosas. En el caso de República Dominicana, justamente lo que quería el operador, y nos llevó algún tiempo, entre las homologaciones y las exigencias que tenía el operador, que es un operador regional, equipo pequeño que tuviera antena externa, ¿no? Un equipo económico, que tuviera muy buena cobertura, cosa que el usuario no se metiera directamente cerca del payphone o de la cabina telefónica, y que pudiera dar una cobertura, como les digo, importante, ¿no? Entonces, eso se logró con los equipos C1, C1XN y C1XAN, que son la banda 2.4 y 5 GHz, con antena externa. Entonces, va una antena que en este caso, bueno, no se eligió la de Altai porque era mucho más visible, pero el equipo sí, y se puso arriba de la cabina telefónica una antena que permite radiar de manera omnidireccional. Entonces ahí tenemos casi 300, bueno, digamos, 340 equipos entre un equipo y otro para dar 5 megabits por segundo al usuario. Entonces, se pueden hacer soluciones de cualquier nivel de costos para un operador, ¿no? Como el caso este de Claro.
Otro proyecto muy interesante es el caso del Metrobús de Ciudad de México. Ahí había un competidor muy fuerte de Altai, que, bueno, que su solución no daba el perfil necesario. Es decir, esto es una compañía, no es el gobierno que da el servicio, sino que es una compañía que se llama Flyer Virtual o Virtual Flyer, que lo que hace es vender, que sus clientes, digamos, son empresas que quieren publicitar sobre el sistema Wi-Fi. Entonces lo que necesitaba era un sistema estable, de buen ancho de banda, y que además tuviera un buen alcance, porque ellos tienen un acuerdo con lo que se llama la compañía, digamos, de electricidad, o el ente de electricidad en México, y lo que hicieron ese acuerdo para poder instalar los equipos en ese punto, que muchas veces no está en el mismo sitio donde se quiere dar el servicio. Entonces, y además manejar, como les digo, una concurrencia importante. De hecho, se hizo una prueba donde se le pagó incluso a gente para que fueran unas 90, 100 personas, para encender su interfaz Wi-Fi de su teléfono al mismo tiempo, cosa que nunca sucede. Es decir, en cualquier sistema Wi-Fi uno van accediendo y saliéndose del acceso de manera aleatoria, pero no todos al tiempo, ¿no? Y el equipo respondió sumamente bien a una distancia importante, con lo cual nos permitió desplegar en las líneas de Metrobús de Ciudad de México 78 access points. Se pone un solo access point por sitio, y en este caso, bueno, y dos en las estaciones, lo que se llaman dobles estaciones, y en este caso los usuarios hacen uso ilimitado de la conexión Wi-Fi, teniendo que aceptar a la fuerza, digamos, entre las condiciones y dentro de la forma de navegación, la publicidad, que además se queda guardada en su carrete de fotos, y después si lo quiere borrar, tiene que volver a visualizar esa, o sea, tiene como un impacto doble, digamos, dentro de lo que es publicidad, y ellos venden lo que se llama publicidad contaminante. Entonces, no son panfletos, no son papeles que después terminan en la calle, sino que es una publicidad sobre tecnología Wi-Fi a cambio, digamos, como moneda de cambio para dar acceso Wi-Fi. Sabemos que en general los usuarios de Wi-Fi son, digamos, de alguna manera, decimos que promiscuos, porque aceptan todas las condiciones que se le dicen. Bueno, tiene que aceptar esto, sí, acepto, yo lo que quiero es navegar gratis por internet, ¿no? Y ahí se le dan 2 megas, lo cual no es medianamente una buena velocidad para ver redes sociales, para ver un montón de cosas que le permite una conexión a internet gratuita. Y eso es estructura, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso de Wi-Fi con monetización. Aquí se ven un poco los equipos, aquí se ve el equipo, cómo se monta el equipo. Es una instalación con un equipo de banda dual, que es la 13i, con antena sectorial integrada en las dos bandas. Es un equipo MIMO 1.75 gigabits por segundo de data rate, o sea, es un equipo de una capacidad bastante importante, 512 usuarios de manera concurrente, ¿no? Digamos, por diseño. Aquí se ven otras fotos bastante interesantes de lo que son las estaciones de Metrobús, los nombres de las estaciones, y el equipo instalado dentro de lo que se llama Virtual Flyer Wi-Fi gratuito. El otro proyecto muy interesante que les quería mencionar, obviamente aquí en el anterior hay un beneficio tecnológico, pero también un beneficio costo-tecnología, ¿no? Porque se requirió muchos menos equipos que nuestro competidor, porque no daba la concurrencia. Entonces ellos tenían que poner más equipo y obviamente los costos se disparaban bastante. Lo que hacía obviamente inviable la solución, ante una solución que era mucho más simple, mucho más económica. En este caso, que es el Parque Arqueológico Teotihuacán, que está al noreste de la Ciudad de México, más o menos 1 hora y media de viaje. En este caso, la compañía Hyundai en ese momento se contacta con un operador que lo que le pedía era necesitaba conexión Wi-Fi con esta aplicación que se desarrolló para los clientes, o sea, para los usuarios, en realidad clientes gratuitos, de poder dar Wi-Fi y tener una interfaz que sea como una guía virtual para que el usuario, la persona que va al parque, pueda acceder a internet y ver esa guía indicando cuestiones de interés del parque, ¿no? El problema acá era básicamente el área. El área, no solamente en tamaño, sí, justamente en metros cuadrados,
sino que además no se pueden instalar equipos dentro del parque, con lo cual en distancias de 2,4 kilómetros o casi 1 kilómetro de ancho, y no teniendo la posibilidad de colocar equipos en la parte interna, prácticamente no hay solución que lo pueda hacer. O sea, las soluciones, el cliente probó varias soluciones o intentó hacer un diseño con varias soluciones y todas eran poner equipo dentro, donde aparte de no poder ponerlo porque es una zona arqueológica, no hay energía, no hay un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Altai con la tecnología que tiene de manera única en el mercado? Es poner equipos en la periferia y cubrir el área de afuera hacia adentro, donde sí se pueden instalar equipos en general, y con una mínima cantidad de equipos. En este caso son 5 equipos en 4 torres. Obviamente la torre que enfrenta la pirámide del Sol, que es la más concurrida, tiene 2 equipos, una cuestión de capacidad, pero logramos hacer algo que no puede hacer otro fabricante. Entonces aquí la solución es el único fabricante que tiene una solución posible es Altai. ¿Okay? Yendo a otros proyectos también de interés, esto acá muestra la solución en Mérida, por ejemplo, también en México, que está en la península de Yucatán. En este caso competíamos contra 2 fabricantes, también del rango que yo le dije, el rango medio, que propusieron una solución que se iba básicamente de presupuesto, de un rango medio de equipo estamos hablando, y la solución de Altai justamente con un equipo de más o menos el mismo orden de costo, creo yo, porque más o menos conocemos lo que hay en el mercado, la solución de Altai fue, en lugar de poner es poner un equipo cada 2, 3. Entonces, de pasar de una solución de los competidores de, no sé, 100, 110, 120 access point, pasamos a una solución de 75, con menores costos de instalación, menores costos de backhaul, porque hay que llegar de manera inalámbrica a cada uno de los puntos, y menores equipos, menor cantidad de equipos. Entonces, en algunos lugares se pusieron más equipos, porque, como les digo, las soluciones Wi-Fi son una relación de consideraciones entre, ya, las distancias por ahí son menores en ciertas áreas, donde la capacidad tiene que ser mayor. Entonces, ponen mayor cantidad de equipos. Y acá se está dando servicio gratuito de 2 megas por usuario en una zona turística, céntrica, con un equipo de rango medio con unas ventajas sumamente interesantes en cuanto a cantidad de equipos y capacidades, ¿no? Este otro proyecto, digamos ya un proyecto ya con monetización, para nombrarles una diferencia, fue en Guatemala, en lo que se llama Antigua Guatemala y Panajachel, son 2 ciudades turísticas. En este caso Pepsi, que era el cliente final en realidad, que buscaba una solución para, en este caso la monetización estaba más por el lado de tomar la información del usuario a través de lo que son login por redes sociales, o usuario y contraseña, perdón, usuario y contraseña no, o sí, perfiles, digamos, etarios, ese tipo de información, lograr contener una base de datos y medir un poco la penetración del producto también, de alguna manera, ¿no? Entonces, en este caso, con equipos de muy bajo costo, son los equipos entry level, que ahí los van a ver pintados por una cuestión de impacto visual que no se puede tener en estas ciudades protegidas, quedaban dentro de la ciudad entre 250 y casi 300 metros de cobertura con equipo sectorial. Entonces, ¿en qué costaba el servicio, no? El servicio, incluso con un backhaul inalámbrico Wi-Fi, porque digamos, el escenario lo permitía de alguna manera. ¿En qué constaba el servicio o el esquema de comercialización, entre comillas? Era en que la publicidad de Pepsi, que en ese caso se llamaba el proyecto Pepsi Oil, indica que tiene Wi-Fi gratis, entonces el usuario compra su producto, el producto cuando uno lo abre tiene en la tapa, en la corcholata, como se llama, en la parte interior, tiene un código alfanumérico, el usuario ve un SSID público, es direccionado o redireccionado a un portal cautivo, y después, digamos, le da un mapa donde se puede conectar, porque son hotspots, no es una cobertura completa de la ciudad, sino en ciertos puntos de interés, y le dice dónde se puede conectar, bueno, canjea su código, y después hace un login que puede ser por redes sociales o poniendo su información de email, datos, rango etario, o bueno, edad específicamente, y de esa manera accede por un cierto tiempo a Internet.
regalando su información personal. Hay otros proyectos, digo, no quería ahondar, simplemente mencionarles uno más que estaba al comienzo, que es el proyecto de Baja California. Es un proyecto muy grande, que es el mismo esquema que el de Mérida, pero para dar Wi-Fi en espacios públicos y en otros lugares de interés. Eso es de acceso gratuito, y la solución se eligió Altai justamente por lo mismo. Es una relación precio-performance muy interesante, y una solución que en general requiere mucho menor, llamémoslo así, cantidad de equipamientos, que no solamente se permite tener menor infraestructura, bueno, todo lo que ya sabemos, sino que además en lugares donde hay que hacer coberturas completas, al tener una menor cantidad de equipos, yo estoy asegurando que el piso de ruido generado si fueran cantidades mayores de equipos, el piso de ruido sería mayor, y las consecuencias en el espectro y en la experiencia de navegación del usuario generalmente son peores en ambientes donde hay mucha concurrencia de access point. Ya pasando al segundo y último tipo de mercado, en este caso son redes industriales o redes, digamos, de clientes que utilizan la infraestructura como infraestructura propia, como uso propio, ya sea para logística, en el caso de hotelería. Hoy los clientes en primer lugar eligen un hotel por si tiene o no Wi-Fi, inclusive por encima de si tiene o no parking o ese tipo de cosas. Está rankeado, está medido que es así. En su selección obviamente de Booking o ese tipo de plataformas. También estamos en proyectos, voy a mencionar un poquito el caso del aeropuerto de Bogotá, que es un aeropuerto sumamente importante. En puertos de contenedores tenemos una vasta cantidad de clientes a nivel mundial, y en particular en Latinoamérica o en Latinoamérica y Caribe tenemos una gran cantidad de terminales portuarias de contenedores, o sea, principalmente, que son las que usan un terminal logístico. Me voy a referir a ellas un poquito más adelante. En minería, tanto en minería a cielo abierto como en minería bajo tierra, ¿no? En lo que se llama minería, los lugares a cielo abierto, digamos, la explotación de lugares digamos, es por encima de la tierra, y en lugares de excavación donde la necesidad, por cuestiones de seguridad y por otras cuestiones, se utiliza también la parte interior. En warehouse tenemos un desarrollo muy importante. Lo que se llama logística automatizada, es decir, en lugares como uno puede ser Amazon, Alibaba, donde su negocio es mover cajas. Tenemos una solución en la parte industrial con CPS industriales que mencioné al principio, que permite que unos robots que se conectan vía a un access point, que tal vez es uno o dos por seguridad, en un warehouse enorme, pueden moverse de manera autónoma conectándose al access point, ¿no? Entonces van a ver por ahí videos respecto de esto, que es los robots moviendo cajas de manera autónoma, ¿no? Y yendo, incluso cuando terminan y se queda sin batería, va a una estación de carga de manera automática. Y después también, no solamente proyectos donde la relación distancia, cobertura, cantidad de equipos es mejor, sino que también cantidad de equipos por, digamos, cantidad de usuarios. Tenemos soluciones donde ya la distancia no importa en mayor medida, sino que lo que importa es la densidad de usuarios que a la cual tengo que darle servicio, ¿no? Entonces, ahí hicimos un proyecto muy interesante, que incluso hubo que instalarlo y desinstalarlo después de un evento en el auditorio de Puebla, en México, en el país. Por eso no es Ciudad de México, sino México país. Yendo un poco a uno de los casos en particular, acá, bueno, esto es un poco la problemática, ¿no?, de los puertos de contenedores. Ahí queda a las claras la dificultad para cualquier sistema inalámbrico de, digamos, lidiar con un entorno lleno de metal, lleno de obstáculos que se van moviendo, además, que no están fijos, con un escenario o un layout cambiando todo el tiempo, porque los contenedores se mueven de un lado a otro todo el tiempo. Entonces, en este caso, hay que dar cobertura en diferentes puntos de la red, ¿no? Entonces,
en el patio de contenedores, en los pasillos donde pasan las pasarelas, donde pasan los vehículos, en los ingresos y egresos de vehículos, en el barco mismo, y no un terminal que tenga un CPE, sino que un terminal de mano. Entonces tiene una ganancia muy baja, y en general hay otros equipos vehiculares que también están dentro de un vehículo y tienen que recibir una señal constante y continua y de buen ancho de banda. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de Altai? Por un lado, podemos dar redundancia de cobertura, es decir, que cada terminal pueda ser iluminado, como se dice en la jerga, por 2 access points en caso de que uno pueda fallar, el otro le va a dar cobertura de manera automática. Y además, si llegara a fallar el backhaul cableado, que es el backhaul más seguro, hay una alternativa de poner un esquema de backhaul inalámbrico que ya viene incluido en el equipo, que puede hacer un swap o digamos, una computación automática del backhaul del equipo para que ese equipo no pierda la conexión a los servidores. Y por último, si todo el sistema se cae, o sea, si los esquemas no tienen backhaul, el sistema publica un SSID de falla, ¿no? Indicando que está en falla. Entonces, ese es un valor. Y el otro valor, yo creo que más importante para cualquier puerto de contenedores, es que Altai reutiliza la infraestructura existente. Entonces, no tiene que poner torres adicionales, sino que reutiliza las luminarias del puerto. Entonces, pone access point, obviamente para el bridge alternativo, en la parte central. Puede poner access point en lo que llaman las RTG, donde hay requerimiento de servicio Wi-Fi en altura, y los access point que están en las luminarias apuntan hacia abajo, entonces se pone el equipo especial ahí. En los barcos, o sea, perdón, en las torres, en lo que se llaman las grúas pórticas, se pone directamente el access point para que apunte hacia abajo, hacia el barco, entonces no se pierde conexión en ese escenario. Y obviamente en la parte interna, oficinas, warehouse y todo el resto de los escenarios, y todo obviamente con una interfaz que permita controlarlos, que permita monitorearlos, no solamente in situ, sino desde la nube, desde cualquier punto del mundo, ¿no? También generando reportes y todas las ventajas que tiene un sistema de gestión. Acá tenemos un caso del puerto de República Dominicana, de Caucedo, que es DP World, donde hay metros cuadrados, un perímetro muy grande también de casi 6 kilómetros, y ahí se buscaba 100% de cobertura con redundancia de cobertura, reutilización de luminarias, obviamente la gestión de red, que no es menos importante, porque no nos olvidemos que un puerto de contenedores funciona las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces es una manera de, en una aplicación de misión crítica, lograr el máximo de disponibilidad del sistema. ¿Okay? Entonces, ¿cuál era el escenario? Este es uno de los principales puertos de Caribe. Los puntos que están marcados ahí son los puntos donde se podrían instalar, ya sean postes o luminarias, donde se podrían instalar equipos. Los que están marcados en verde son de preferencia porque tienen la posibilidad de bajar la corona luminaria y si en caso de falla de un equipo, digamos, podés bajar el equipo en lugar de tener que subir una persona. Entonces el diseño, digamos, era preferentemente el usuario quería que se hicieran el diseño sobre los puntos en verde. No solamente utilizamos los puntos en verde, sino que utilizamos menos cantidad. Esto para una cobertura 100%, ¿no? En este caso también el backhaul alternativo, como se muestra ahí, y el gran valor agregado que tenía que ver con la comparativa de soluciones es que se utilizaron 11 puntos más uno opcional frente a un diseño de 70 o 80 access points de nuestros competidores. Se pueden imaginar que ni siquiera hay la infraestructura necesaria o disponible para poder conectar esos puntos que requería nuestro competidor. Obviamente, además, menor tiempo de instalación, menores costos de servicios de instalación, menor infraestructura, menor cantidad de equipos, digamos, hay ventajas por donde uno lo mire y nuestra solución obviamente resultó, dicho por el cliente, mucho más económica, bastante más económica. Acá es un proyecto de Wi-Fi en minería,
como les mostré, les comentaba hace un rato, esto es una minera en Bolivia, se llama Minera San Cristóbal, que en la cual obviamente aquí se hace imposible poner equipo dentro de la mina porque es una zona de operación o de explotación. Entonces, la solución, el cliente había probado muchísimas alternativas de prácticamente todos los fabricantes del mercado y conoció de la tecnología. Hicimos un proof of concept, o sea, una prueba de concepto en el lugar para medir las distancias, y en este caso se pusieron equipos en la periferia, con equipos de gran, un equipo de 1.7 kilómetros en línea de vista, pero como las distancias son mayores, se utilizaron CPEs en las maquinarias, en los camiones, en las maquinarias que hacen que levantan de extracción. Y si se fijan acá, van a ver los equipos que están montados en las torres, que son el equipo con todas las antenas desplegadas, en los omnidireccionales, que están puestos de una manera, digamos, dar cobertura hacia un sector amplio, llamemos de 270 grados. Y si se fijan, acá están los equipos sectoriales. El equipo es lo mínimo que está en la torre, ¿no? En este caso, para que vean un poco las distancias, como decíamos, una mina de zinc y plata, casi 5 kilómetros. Bueno, acá no es ancho y largo, pero bueno, la parte más larga son 5 kilómetros y la parte más ancha son 3,2 kilómetros. Y eso va a cambiar en el tiempo por el esquema de explotación. En ese caso van a ver que con solamente 12 equipos en total y algunos, digamos, repetidores, llamémoslo así, en los equipos. Estamos hablando de equipos industriales, digamos, camiones y máquinas de extracción, que están expuestas a vibración, están expuestas al sol, esto está a mucha altura, con lo cual los equipos soportan alturas extremas, con un ancho de banda muy importante y dando servicios a los handhelds y a los equipos terminales vehiculares, ¿no? Hay otros proyectos, como le dije, bajo tierra. Hay operadores que maneja uno de nuestros principales integradores en México, tenía LASEC. De hecho, sacamos un video explicando un poco lo que hacen. Ellos tienen unos tags que van en los mineros y eso se usa el Wi-Fi. Esos tags tienen una interfaz Wi-Fi y lo que permite saber en todo tiempo, por este tipo de conexión Wi-Fi adentro de la mina, a pesar de que los túneles absorben la señal Wi-Fi, logran una distancia del orden de 400, 500 metros, y el usuario que tiene, el minero que tiene un tag, tanto puede ser en su ropa, el sistema permite capturar en qué lugar está todo el tiempo. Entonces es una solución no tanto de logística, de comunicaciones, sino también de seguridad, ¿no? De seguridad a nivel personal digamos, de los operarios, ¿no? Acá se ven un poco más en detalle los equipos. Si se fijan detrás, son distancias muy largas, o sea, yo no sé si se alcanza a ver, pero el puntero, si se alcanza a ver aquí, estamos hablando de distancias que se llega hasta esta parte. Habría que tomar un poco las medidas y mostrarles, pero son distancias extremadamente largas que otros fabricantes no pueden, obviamente, lograr. Estas son un poco las maquinarias para ver. Aquí dentro de una maquinaria se ve una persona para que se vea la relación de tamaño, ¿no? Relativo. Pero ese es el tipo de vehículos que se utilizaron. Tenemos, ya más brevemente, hablar de algunos otros casos. El caso de Oil and Gas es muy conocido, a ver la necesidad a veces de clientes que requieren conexión Wi-Fi dentro de refinerías o, bueno, en el mercado directamente de gasífero o de petrolero. Pero en este caso se exige un estándar que tiene que ver con, son cajas NEMA o básicamente como se llame, ATEX, NEMA, lo que sea, que implica montaje de equipos que sean catalogados como intrínsecamente seguros, que sean ignífugos, que no generen chispas. Entonces, en este caso, tenemos solución ya desplegada, y si ustedes tienen clientes del tipo Oil and Gas, tenemos una solución desplegada donde toda la parte electrónica se pone dentro de una caja NEMA. No es que el equipo sea intrínsecamente seguro, porque es extremadamente costoso hacer una certificación, pero sí se puede certificar o se puede utilizar con una caja, en este caso una caja ATEX, como se llama.
El proyecto de Wi-Fi en un lugar que es el tercer aeropuerto más importante de Latinoamérica, que es el caso del aeropuerto de Bogotá, que se llama El Dorado. En este caso, no solamente hemos desplegado con muy poca cantidad de equipos el Wi-Fi que requería el operador de la infraestructura digamos, del aeropuerto, sino que también lo hicimos con la mínima cantidad de equipos. O sea, esto por un lado, y además de este despliegue de este aeropuerto tenemos casi todas creo que son todas las salas Wi-Fi o salas VIP, quiero decir, de Avianca, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cantidad para el tamaño del aeropuerto bastante pequeña de access point, contra otros diseños que se estuvieron evaluando, tenemos un 30% menos de cantidad de access point. Entonces vemos que además podemos encarar de manera satisfactoria proyectos de aeropuertos, y no cualquier aeropuerto, aeropuertos altamente concurridos, como puede ser el aeropuerto San Pablo, el aeropuerto de Ciudad de México, y ese tipo de lugares sumamente concurridos, ¿no? También hotelería, acá en este caso particular mostrarles que, bueno, en hotelería obviamente tenemos equipo de interior, pero este caso particular, que es un hotel en Colombia, muestra cómo en lugar de poner un AP por habitación o muchos AP por dentro de los pasillos, en este caso el cliente, en este lugar era de preferencia no hacer instalaciones indoor. Entonces lo que se pensó y se solucionó el caso es poniendo un equipo de gran alcance, pero no solamente eso, sino de gran penetración, dando Wi-Fi de afuera hacia adentro a través de las ventanas, obviamente. Obviamente es una situación bien conocida, donde está la ventana, un escritorio, y seguramente después la cama, y más adentro es un baño en toilet. Pero es una forma muy ingeniosa y muy simple de en una tarde dar Wi-Fi en todo el lugar, y además en la parte exterior al mismo tiempo. Entonces, también lo que se llama en los warehouse, acá tenemos una farmacéutica en Chile, donde el cliente tenía ya infraestructura de Wi-Fi desplegada, pero tenía problemas de cobertura, problemas de roaming, no tenía una buena gestión de equipamiento. Entonces, obviamente, seguramente muchos no conozcan Altai porque no han escuchado tanto como otras marcas por ahí más conocidas, digamos, a nivel de marketing. El cliente en particular no nos conocía, entonces nos dejó hacer una nave, vio que en una de las 5 naves la solución fue completamente exitosa, entonces las 5 naves de la infraestructura. Acá se hizo con menos de la mitad de equipos de los que había, la cobertura al 100%, y no solo eso, sino que soportan temperaturas extremas, con lo cual en las áreas de medicamentos en frío se utilizó la misma infraestructura, entonces el cliente puede seguir conectado aún en áreas completamente, digamos, de condiciones no tan favorables, ¿no? Hablamos acá de 20.000 metros cuadrados, con lo cual es una muy buena distancia dentro de un warehouse. El auditorio, lo que decía, esto es Ciudad de las Ideas, los que ya hayan escuchado las charlas TED o las TED Talks, es más o menos lo mismo, es unos días que se convoca gente para hablar de diversos temas de interés, vienen panelistas. Entonces, en este caso había que dar servicio al 100% a más o menos 6.000 personas, y esto se logró con equipos sectorizando, digamos, en cada una de las áreas, con una mínima cantidad de equipos. Estamos hablando de 26 equipos para 5.800 usuarios, ¿no? Con una capacidad de 5 megas por usuario y de 10 megas para la gente de organización. Acá estamos hablando no de distancia, donde hay mucho ruido, hay muchos usuarios, hay las interfaces de los usuarios y de los AP entre sí. Bueno, yo creo que estamos en tiempo de lo que es el webinar. Entonces vamos a hablar como un resumen final, ¿por qué un cliente elige Altai? ¿Por qué nos eligen, o lo que nosotros consideramos que nos han elegido los clientes? Por un lado, tenemos una solución Carrier Class, entonces hay un segmento bien definido, y donde el usuario o el cliente final o el intermediario dice, yo busco una solución robusta, y además quiero un fabricante que me dé todas las soluciones, no que me dé solamente
un segmento de macro cobertura, porque después ese equipo se queda demasiado grande para un ambiente un poco más reducido, un poco menos exigente. Entonces tenemos, desde el punto de vista de cobertura, macro, micro y picocelda, todo en banda dual, porque sabemos que la banda 2.4 siempre es la más sucia, llamémosla, la más polucionada. Son todos de banda dual, incluso para acceso en la banda dual. Para interior y para exterior, ¿no? Con gestión de red y de servicios, o sea que no hay que poner dos plataformas, sino una misma plataforma o mismo servicio en la nube, el mismo licenciamiento permite dar control de servicios, y además con monetización, porque uno puede largar campañas publicitarias y de esa manera monetizar la red, ¿no? Y además, obviamente, manejando a los usuarios con sus diferentes planes de prepago y pospago. Todo eso es monetización. La red no sirve en su totalidad en lugares, en aplicaciones donde se requiera cobrar por el servicio si no tengo el sistema para hacer ese tipo de cobro. Somos los únicos fabricantes en ofrecer soluciones del orden del kilómetro, más del kilómetro. Entonces, en caso de Teotihuacán, como les mencioné, mineras, ese tipo de escenarios, nos eligieron porque somos los únicos que dan ese tipo de servicios. No a un CPE solamente, sino a una laptop, a un teléfono celular o a una tableta, ¿no? Tenemos la solución, generalmente en los low cost, dentro de las soluciones low cost, es la que mejor efectividad ha tenido en el mercado. Comparado con varios fabricantes en ese segmento de mercado específicamente, hemos logrado mayores niveles de cobertura y no solo eso, mayor nivel de concurrencia, con lo cual el usuario, si pone esta tecnología, tiene que poner más access point para lograr la misma cobertura y además para lograr mejor concurrencia, ¿no? Soluciones de 30 usuarios concurrentes y, no sé, 200 metros de cobertura, nuestro equipo de bajo costo logró 300, 350 metros con 80 usuarios. Hemos tenido casos de hasta 100 usuarios. Tecnología robusta, tiempo medio de falla de incluso superior a 10 años. Tenemos clientes que tienen ya la tecnología obsoleta y no funcionando, ¿no? Tecnología antigua del estándar B, les hablo, ¿no? Temperaturas extremas, humedades extremas, ¿no? Y no somos una compañía que nos quedamos en lo que tenemos, sino que obviamente estamos enfocados solo en Wi-Fi, con lo cual, por una cuestión de competencia y de ofrecerle a nuestros clientes la mejor calidad y los mejores tipos de productos, tenemos un plan de evolución, un roadmap hacia nuevas tecnologías aplicadas al Wi-Fi, no solamente ya con estándares de Wi-Fi, sino con aplicaciones, servicios dentro de la plataforma de gestión y todo lo que permita que el cliente pueda recibir más valor agregado en la solución. Nos eligen porque tienen cierta confianza que no somos un fabricante que nació ayer, sino que tenemos una trayectoria en el mercado bastante importante y una presencia bastante importante, ¿no? Mismo acá en la región, prácticamente en la región de Cala, no nos queda prácticamente ningún país sin que tenga una solución Wi-Fi desplegada.